¡Ánimo! Levántate y escucha un mensaje con el hermano José Miguel Rojas. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esto es maravilloso. Como Abraham cree en el Señor, después Isaac, después Jacob, después José, Efraín y Manasés, y así viene de generación en generación. ¿Qué significa? Que siempre nosotros tendremos un descendiente que sirva al Señor. Si nosotros tomamos la decisión de servir al Señor, de consagrar a nuestra familia a Dios. Conozco muchas personas cuyos hijos han nacido ya en el Evangelio de Dios, han nacido en una vida cristiana, han nacido en la fe de Jesucristo. No solo cuando tenemos un hijo y lo llevamos a bautizar y lo que buscamos son compadres. No. Estamos hablando de verdaderos padrinos, hombres de Dios que nos ayuden, que nos apoyen para formar a nuestros hijos. Nuestra vida en este mundo es formar a nuestros hijos para que nuestros hijos formen a sus hijos y para que estos hijos formen a sus hijos. Por eso el capítulo 15 de Génesis dice: Abraham será un hombre fiel que le enseña a sus hijos a respetar a Dios. Nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres fieles para que nuestros hijos sirvan al Señor. De otra manera, ¿para qué existimos? Nosotros no solo existimos para ser profesionales, para hacer dinero, para hacer una casa, para hacer grandes edificaciones, para hacer grandes cosas y que merezcan que nos hagan un busto, que nos hagan una estatua y que digan: este pueblo se llama como se llamaba aquella persona. No solo estamos llamados a hacer plata, no solo estamos llamados a gastar oxígeno, estamos llamados fundamentalmente a dejar que las maravillas de Dios se muestren de generación en generación. Esa es nuestra vida. Nosotros estamos llamados a formar a la siguiente generación a los pies de Jesucristo. Tú y yo estamos llamados a enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Y miren cómo dice la Escritura: porque su misericordia es de generación en generación, no tiene límite. Hoy estamos experimentando la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. O sea que sí debemos nosotros llevar a nuestros hijos al temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? Tal vez no significa lo que la abuelita nos enseñó, que nos íbamos a ir al infierno, que Dios era Dios vengativo, que cuidado le hacíamos algo a alguien porque lo íbamos a pagar y vivíamos en el temor. No es este temor, es un temor de respeto, es un temblar delante del Señor, es un postrarnos en adoración delante de Él, es un reconocer que Él es el Santo de Israel, el Shaddai, el Adonai, el Todopoderoso, el Dios que habita en las alturas. Él es el Adonai. Él es Elohim, Él es el Santo de Israel, Él es Yahvé de los ejércitos, Yahvé de Sebaot, Él es el grande. Y nosotros estamos llamados a proclamar sus maravillas y llevar a nuestros hijos al temor de Dios, pero no en ese temor del miedo, no, en ese temor del reconocimiento de quién es Dios. En otras palabras, Pedro está temblando porque la tempestad lo rodea y dice la Escritura que la barca era golpeada por olas que amenazaban con hundirle. Y sin embargo Jesús está, dice la palabra de Dios, está durmiendo, está dormido sobre un cojín. Eso es impresionante. Pedro se levanta gritando y Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y Jesús está tranquilo, levanta su mano y calma el viento y la tempestad. Pero en ese momento a Pedro casi le da un infarto. ¿Saben por qué? Porque a Pedro le había dado miedo la tempestad, le había dado pavor la tempestad, pero ahora se da cuenta que junto a él está alguien que es más grande y más poderoso que la tempestad. Y si la tempestad lo hizo temblar, él estaba frente a aquel que había hecho calmar esa tempestad. Entonces él era miles, millones de veces más grande y más poderoso que esa tempestad que lo había hecho temblar. Imagínate todas las cosas que te hacen a ti temblar, todo lo que te da miedo. Pues Dios es muchísimo más grande que aquello que te hace temblar. Entonces sí, tú y yo entendemos que es el Santo de Israel, que es el Dios Todopoderoso. Caemos de rodillas delante de Él, reconociéndolo a Él como nuestro Señor, reconociéndolo a Él como nuestro Salvador, reconociéndolo a Él como lo más importante de nuestra vida. Enséñale estas cosas a tus hijos. Muéstrales que debemos doblar nuestras rodillas delante de Dios, adorarle en espíritu y en verdad, para que esa misericordia se muestre de generación en generación. Has recibido el mensaje del hermano José Miguel Rojas del Apostolado Católico Yahvé mi Fortaleza. Llámanos a los teléfonos 398-1154
y 398-2404.